Yo soy Rodrigo Gutiérrez Vázquez, yo soy un investigador de ACER, el Hispanic Advocacy and Community Empowerment Through Research. Y Y yo soy Rodrigo Escobar, otro investigador en hacer. sí, tenemos dos investigadores del nombre de Rodrigo, sí, estamos buscando más, pero pues, ahorita estamos haciendo esta presentación porque es el mes de herencia hispana y latina y estamos promoviendo muchos proyectos que hacemos de investigación aquí en ACER. Nuestra organización apoya a la comunidad hispana y latina con investigación y abogacía y estamos haciendo varios proyectos. En este proyecto vamos a estar hablando de trabajadores indocumentados en ciudad de Minnesota y especialmente qué es el impacto económico de su trabajo y de su empleo. Entonces, en un momento voy a presentar. ah, ok, ya estamos en esta presentación y creo que Rodrigo puede empezar. Ah, Rodrigo, ¿tienes tu micrófono? Aquí estamos, perdón. Sí. Eh, Como Rodrigo Gutiérrez mencionó, yo me llamo Rodrigo Escobar y fui uno de los investigadores principales en este estudio de los trabajadores latinos indocumentados en el sur de Minnesota, un estudio sobre su impacto económico. Vamos a ir al próximo. Bueno, primeramente les queremos compartir un poco de la descripción del proyecto. Nuestro estudio actual puede llevar a cabo una nueva investigación que utiliza datos relevantes del censo y datos económicos para destacar la contribución económica de los trabajadores indocumentados en el sur de Minnesota. Nuestro enfoque específico en el sur de Minnesota nos permitió conducir datos vívidos y ricos sobre las industrias intensivas en mano de obra donde los trabajadores latinos y hispanos indocumentados están concentrados principalmente. El objetivo de este estudio es calcular el impacto económico de los trabajadores latinos hispanos indocumentados en diferentes industrias intensivas en mano de obra en el sur de Minnesota. Y como podemos saber, a pesar de que la contribución de los trabajadores indocumentados a la economía estadounidense parece muy evidente, no existen estadísticas oficiales sobre su impacto económico. Entonces, este estudio busca contribuir aún más a la comprensión de este sector económico utilizando análisis de insumo-producto, que lo vamos a mencionar como Input-Output Model, y para proporcionar una estimación del impacto económico de los trabajadores latinos hispanos en el sur de Minnesota. Podemos ir al próximo slide. Bueno, un poco de la introducción de este proyecto para que tengan una idea sobre los conceptos que vamos a estar hablando el día de hoy. Para términos de este proyecto, los definimos trabajadores indocumentados como aquellos inmigrantes que residen y trabajan en otro país sin la documentación legal oficial requerida para el empleo. Entonces, en la literatura que examinamos, los investigadores encontraron que hay características de los trabajadores indocumentados. Estas tendencias específicas enfatizan las características distintivas asociadas con la inmigración no autorizada en Estados Unidos. Por ejemplo, como podemos ver en los cuadros, la mayoría de inmigrantes no autorizados que residen y trabajan en el país han vivido en Estados Unidos durante un promedio de 16 años o más y están en edad de trabajar. Otra característica común de la inmigración latina hispana en Estados Unidos es que tiende a agruparse en ciertas áreas urbanas y se discute como las economías del sur y el medio oeste, que es donde estamos, eh, han estado evolucionando y desarrollándose rápidamente, cual lo hace atractivo para jóvenes latinos nacidos en el extranjero que buscan oportunidades económicas. Y la mayoría de inmigrantes indocumentados llegan a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo. Entonces, eso hace que sea más probable que estén en sus años de trabajo más productivos. Y sin duda, como podemos ver, esa es una población que desempeña un papel importante en industrias intensivas de mano de obra, como en la construcción o recursos naturales, también un poco en hostelería también. Y bueno, para dar un poco más de contexto a este proyecto, la inspiración de este proyecto, el presente estudio se inspiró en unas investigaciones previas realizadas por hacer en el año 2000 que cuantificaron el valor de la mano de obra indocumentada en Minnesota
utilizando la misma herramienta econométrica de análisis de input-output. Y esta investigación encontró que los migrantes indocumentados desempeñaban un papel crítico en el mantenimiento y crecimiento económico y las oportunidades de empleo para todos los habitantes de Minnesota, así como la reducción de carga fiscal estatal. Como podemos mencionar, también cabe destacar que en este momento el estudio fue criticado por la oficina y por suposiciones que afirmaban que el análisis asumió que la eliminación de inmigrantes ilegales de la economía generalmente resultaría en el cierre de negocios de un mercado, pero a pesar de las críticas que recibió en su momento, este estudio de hacer en el 2000 estableció un precedente al intentar medir el impacto económico de la inmigración no autorizada en diferentes industrias. Podemos ir al siguiente. Eh, y un poco más sobre cómo contamos a los trabajadores indocumentados, ya que por definición los inmigrantes no autorizados son una población difícil de contar, logran evadir la detección cuando ingresan a Estados Unidos o no se marchan cuando vence su visa. Entonces esto hace muy difícil contar la cantidad de inmigrantes indocumentados. Entonces la literatura ha desarrollado métodos para poder intentar medir ese número de inmigrantes indocumentados y con eso también hicimos una estimación de los trabajadores indocumentados y además de eso los latinos y hispanos y otros grupos minoritarios en Estados Unidos están subcontados en los datos oficiales del censo, cual inclusive dificulta más el seguimiento preciso del número de inmigrantes no autorizados. Eh, Volviendo a eso, diferentes estudios e investigaciones han desarrollado y adoptado métodos para contar esa población, pero existen estimaciones sistemáticas limitadas para la población no autorizada. Entonces, en la literatura hallamos que hay tres métodos de cómo estimar los trabajadores indocumentados. Estos son, como podemos ver, el método basado en detenciones, el método basado en encuestas y el método residual. Para empezar, el método de estimación de detenciones de seguridad nacional se basa en la cantidad de personas que son detenidas por las autoridades de migración y los investigadores utilizan estos datos de detención proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Migración y Naturalización para tener una idea de cuántos inmigrantes indocumentados pueden estar en el país. Y la segunda metodología es la metodología basada en encuestas y significa que los investigadores hacen preguntas a personas específicas con migrantes nacidos en el extranjero o empleadores para saber sobre su situación migratoria y empleo y luego ocupan esas estadísticas y cálculos para tomar las respuestas de esas personas y hacer una estimación general de cuántos ellos podrían ser inmigrantes indocumentados. Y por último tenemos el método residual, que primero se calcula cuántos inmigrantes legales hay en el país utilizando datos demográficos y luego se compara ese número con el total de inmigrantes y la diferencia entre estos dos números se asume que es la cantidad de inmigrantes no autorizados en el país, pero luego ajustamos esa cifra para tener en cuenta posibles omisiones para la encuesta. Entonces esos son los tres métodos que se encuentran en la literatura de cómo contar los trabajadores indocumentados. Y Vamos a ir al nosotros estamos usando el tercer método. correcto. Y bueno, para proveerles un poco más de contexto de cómo hicimos esos cálculos y que entiendan un poco de los conceptos que hay detrás de esta investigación, la literatura sobre la inmigración indocumentada también se ha centrado en el analizar el impacto económico de los trabajadores no autorizados, específicamente en el mercado laboral, y en particular existen diferentes puntos de vista sobre el impacto de los trabajadores no autorizados en la economía. Eh, la Esa teoría del mercado laboral dual sugiere que la inmigración beneficia al país anfitrión porque puede aprovechar la mano de obra productiva en lugar de los costos asociados con este fenómeno. Sin embargo, trayéndole el contexto de este país, han habido varias críticas a esta suposición debido a las tasas de inmigración indocumentados. Pero volviendo más específicamente a la teoría del mercado laboral dual, esta ilustra el impacto de la inmigración no autorizada en el mercado laboral, ya que tiene en cuenta diferentes características de los trabajadores en ambos mercados. Y esta teoría sugiere que hay una segmentación en el mercado laboral debido a las diferentes condiciones y habilidades requeridas en los trabajos del sector primario y secundario. Y eso se refiere que existen dos tipos de trabajos en economía: esos trabajos de alta calificación o habilidades que generalmente pagan mejor
y no suelen ser afectados por los inmigrantes no autorizados, que es lo que referimos como el mercado laboral primario, y el otro es el trabajo de baja calificación o habilidades, que a menudo tienen salarios más bajos y menos seguridad en el empleo, como los trabajos temporales, y eso se conoce como el mercado secundario. Y la idea de aquí es que los inmigrantes no autorizados generalmente ocupan trabajos en el sector secundario, en el mercado secundario, con bajos salarios y baja calificación, lo que ayuda a mantener los costos bajos de los productos y los servicios. Y eso puede permitir que las personas nativas del país, en este caso Estados Unidos, que tienen habilidades más altas y se mueven hacia trabajos mejores remunerados, que refieren comunicación o habilidades específicas. Y en resumen, los inmigrantes, en concuerdo con esta teoría, los inmigrantes no autorizados y los trabajadores nativos no suelen ocupar diferentes tipos de trabajo, por lo que no compiten directamente en el mismo mercado laboral, sino que se complementan entre sí. Ok, ahora voy a hablar del tipo de análisis que usamos. Usamos un análisis que se llama input-output, ya lo mencionó Rodrigo, pero para hacerlo más simple, pones información a la computadora o el análisis matemático y recibes información de otros datos. Puedes usar esto para muchos calculaciones, no nada más económicos. Si quieres ver cuántas personas van a estar en la playa, puedes ver qué es la población de jóvenes, y así, y si ves un dato y recibes otro dato. En este caso, estamos usando el input-output análisis económico, en cual estamos viendo cuántos trabajadores en cualquier industria, y eso es lo que estamos imponiendo. Y recibimos el salario y la producción económica en efectos directos, indirectos e inducidos. Vamos a explicar eso, o voy a explicar eso un poco más detalle de qué son estas tres formas de producción económica, pero nada más para decir, obviamente con este tipo de análisis tenemos que asumir varias cosas, que es constante, que no hay otras cosas afectando, que el modelo está funcionando bien. Obviamente sabemos que con la pandemia COVID, eso afectó mucho, cuánto podía producir, aunque estaban haciendo en las mismas horas, o afectó las horas que podían trabajar, y hay varias cosas que este análisis no va a poder ver, pero por lo menos así teniendo algunos datos, podemos hacer este cálculo y podemos tener una idea de qué es el impacto económico de los trabajadores indocumentados. Entonces, para clarificar, qué son estos impactos directos, indirectos y inducidos, tengo estas imágenes un poco chistosas para poder explicar. Cuando compras algo, en este ejemplo, estás comprando un pollo delicioso. Pues qué bueno para ti, ¿no? Pero para comer ese pollo delicioso, tienes que comprarlo. Y comprándolo va a apoyar el negocio y la industria de los cocineros que están haciendo ese pollo. Entonces, es otra vez, los salarios de los cocineros, también el trabajo que hizo esos cocineros hace un ganancia, y produce dinero a la industria de cocineros. Entonces, esto estamos hablando del efecto directo. Por hacer su trabajo los cocineros, reciben dinero, están produciendo el pollo y producen el dinero. Tan simple, ese es el efecto directo. Pero hay efectos indirectos. Compraste este pollo delicioso, pero ¿de dónde vino? El cocinero no lo tuvo desde el principio. Tenía que comprarlo de un granja o de un supermercado, pero nada más para hacerlo más simple, lo compró, y un granjero o un granjera en este caso obtuvo dinero. Entonces, por hacer ese compra, por trabajar en cocinando, la industria de los granjeros también produce dinero. Entonces, la producción de dinero no nada más está concentrado en una industria, pero va de una industria a otra industria donde hay conexiones. Entonces, vemos así que los trabajadores que están haciendo el cocinero están produciendo más allá que el dinero de la industria de cocinar, pero otras industrias como los granjeros.
Estos, cuando hablamos de efectos indirectos, este es lo que estamos hablando. Finalmente, hay efectos inducidos. Pues ya que diste tu dinero al cocinero por su buen trabajo de su pollo, ¿qué más está haciendo ese cocinero o esa cocinera? Pues ya tiene su dinero y ya lo puede gastar como a ella le gusta gastarlo. Eso implica por necesidades, por sus propios gustos, para apoyar a sus hijos o a alguien hacer estudios, buscando energía, cualquier cosa que quiere gastar. Entonces, nuestro modelo de input-output toma el dinero que suponemos que ganan las personas en cualquier industria y después de considerar impuestos y horas y ingresos, otros tipos de gastos que son necesarios, que están gastando el dinero y cómo eso produce dinero económico. Entonces, así, en otras palabras, ¿en qué se gasta directamente el dinero ganado por los empleados? Entonces, otra vez, hablamos de cuánto dinero producen los trabajadores, cuánto dinero produce el trabajo de los trabajadores por otras industrias, finalmente, cuánto dinero produce porque ya obtenieron dinero. Entonces, esos son los tres números que estamos buscando cuando estamos viendo el pagos y el impacto económico de los trabajadores. En este caso, vamos a hablar de los trabajadores indocumentados. Y ahora vamos a hablar un poco más de la metodología que hicimos para obtener estos cálculos y para evaluar el impacto económico de los trabajadores latinos indocumentados en el estado de Minnesota y obtener una imagen más precisa del problema actual. Hacer decidió realizar una evaluación de métodos mixtos de los datos económicos más actuales disponibles a nosotros. Y ese examen consistió en un análisis estadístico cuantitativo de los datos de población y demográficos utilizando el censo del 2020, la encuesta de la comunidad estadounidense, mejor conocido como el ACS del 2021, el informe del Pew Research Center del 2020 sobre inmigrantes en Estados Unidos y los datos del Instituto de Política de Migración del 2019 sobre población de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. De segunda parte, hicimos un análisis cualitativo de entrevistas personales con expertos y actores claves en diferentes sectores laborales en Minnesota. Y por último, hicimos un análisis de impacto económico utilizando el censo trimestral de empleo y salarios, conocido como el QCEW, de la Oficina de Estadísticas Laborales, y la estimación de la pobreza de los trabajadores agrícolas del LSC, utilizando el modelo de input-output en INPLAN. Y la segunda parte de la metodología de esto es que debido a la naturaleza clandestina del trabajo de inmigrantes indocumentados, nosotros como investigadores solo pudimos calcular el número de inmigrantes indocumentados que recibían un salario a través de una nómina oficial. Entonces, los inmigrantes indocumentados remunerados en el efectivo u otras formas no oficiales no se pudieron considerar para ese estudio. Y por último, como pueden ver en el mapa, en la parte señalada en azul, en el mapa de Minnesota, definimos el sur de Minnesota como los condados que incluyen y están en el sur de Big Stone, Swift, Sibley, Rice y Goodhue. Entonces, todas esas partes de esos condados que ven listados en la presentación fueron donde conducimos el análisis de esos números. Sí. Entonces, para empezar, como Rodrigo dijo, Rodrigo dijo, hicimos cálculo basado en bases de datos para calcular cuántos trabajadores indocumentados hay. Pues, para empezar, pues, tenemos el dato del census, pero eso nos dice y el American Community Survey. Y eso no puede decir cuántos inmigrantes hay, cuántos latinos hay, pero no nos dice cuántos son indocumentados. Entonces, en este caso, tenemos que calcularlo en tres métodos. Primero, este es teníamos que calcular un análisis bajo, estimación bajo. Y esto usó el census y también usó un análisis del Pew Research Center, Centro de Pew Research,
que vio que como 25%, unos 25% de los inmigrantes latinos son indocumentados. Entonces, ya que tenemos la información del census de cuántos ciudadanos, cuántas personas que no tienen ciudadanía en Estados Unidos son latinoamericanos, y lo tenemos y podemos decir, pues ya pasó tiempo, ya tenemos que poner que hay como 10% crecida de población. Y después de eso, vemos que de esa población, el 25, como dije, por el Pew Research, es indocumentada, y por eso podemos ver, oh, pues no todos están trabajando. Entonces ya llegamos a un número de como de 4,000. También lo podemos ver de que es la población latina, pero en este caso no vamos a hablar mucho de eso. Entonces, eso fue un análisis. Pero también el Pew Research no fue la única organización que tenía datos que pudimos analizar. Policy Institute. Ellos calcularon la población de indocumentados en Minnesota, no nada más el sur de Minnesota que son indocumentados. Pero nosotros estamos enfocando en el sur de Minnesota. Entonces, usamos el cálculo de censos para calcular qué porcentaje de minnesotanos son indocumentados basado en el análisis de Migration Policy Institute, y lo pusimos en la población del sur de Minnesota. Y así como teníamos casi 10,000 trabajadores indocumentados viviendo en sur de Minnesota. Finalmente, esos son trabajadores que están viviendo en sur de Minnesota, pero hay trabajadores que son temporales, que no viven en Minnesota, pero están trabajando en Minnesota durante algunos meses. Están importantes para la economía que tenemos que poder analizar. Pues no podemos analizar a todos los trabajadores porque no tenemos el dato de todos los trabajadores que son temporales, pero sí tenemos los temporales de agricultura. Entonces, en este caso, tenemos como 40,000 o casi 50,000 trabajadores temporales. Y basado en entrevistas que vamos a hablar después, ah, pudimos analizar cuántos son en documentados, y también sabemos cuántos viven en sur de Minnesota, cuántos están trabajando en sur de Minnesota. Entonces, tenemos casi 10,000 adicionales trabajadores que no son permanentes minnesotanos, pero sí apoyan la economía del sur de Minnesota. Bueno, después, hablando un poco más de cómo llegamos a estos cálculos, después de producir las estimaciones iniciales sobre la población de trabajadores latinos indocumentados, como investigadores buscamos diversos expertos claves en campos relevantes, y el propósito de llevar a cabo entrevistas personales era para recopilar conocimientos de personas que tienen experiencia directa o conocimiento extenso de la comunidad de trabajadores migrantes latinos en Minnesota, y obtener sus perspectivas sobre los efectos económicos de los trabajadores indocumentados. Entonces era un poco para corroborar esta información que de estos cálculos que habíamos hecho, y se cubrieron 6 áreas de experiencia como economía, empleos estatales, derechos de inmigración, derecho laboral, educación, finanzas y consulados. Y como proceso a hacer, se puso en contacto con más de 10 personas que tenían un conocimiento extenso y años de experiencia única con la comunidad de trabajadores migrantes latinos en Minnesota. Y como pueden ver como en la tabla que tenemos en esta presentación, un total de 6 expertos acordaron participar en estas entrevistas, y durante las entrevistas los investigadores exploraron si sus suposiciones iniciales y estimaciones sobre la población de trabajadores indocumentados en el sur de Minnesota parecía precisa, según esos expertos. Entonces podemos ir a lo que encontramos en las entrevistas. Entonces, como podemos ver, de estas entrevistas, los entrevistadores concordaron que los empleadores más grandes de inmigrantes indocumentados son en el sector agrícola, pero también son empleados en la construcción, servicios de procesamiento de alimentos y manufactura. Y un poco más en estas conversaciones nos pudimos dar cuenta que los expertos también encuentran esas características que también se mencionan en la literatura que examinamos, que la mayoría de trabajadores indocumentados latinos tienen de 20 a 40 años, indicando que están en su edad laboral,
Esos tienen diferentes niveles educativos de igual manera, entonces, pero la mayoría han llegado a un nivel de colegio nada más. Está el español como la lengua principal de esos inmigrantes. Y aquí en el estado de Minnesota, mayoritariamente provienen de los países de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, entonces como más al norte de Centroamérica. Y como podemos ver en esas conversaciones también, hubo un consenso que los inmigrantes latinos en Minnesota y en la economía de Estados Unidos desempeñan un papel vital en la fuerza laboral en disminución. Y eso fue muy presente durante la pandemia del COVID-19, en el cual los inmigrantes latinos tomaron la cara para un montón de que esas industrias pudieran seguir funcionando. También en estas conversaciones ellos subestimaron ciertos cálculos en sectores como la agricultura, la construcción y el procesamiento de alimentos. Entonces los números proporcionados pensaban que eran mucho más altos y que el impacto de los inmigrantes latinos indocumentados es más alto en el estado. Entonces Rodrigo va a compartir un poco de esos datos. Ok, como Rodrigo dijo antes, uno de los datos que usamos fue no nada más el census, pero censos de empleo y salarios, que mencionó era QCEW. Y esto nos da información de cuántos trabajadores hay en cualquier industria. Y no, aquí podemos ver que basado en este censo de empleo y salarios, hay como 10,000 personas trabajando que son en procesamiento de alimentos. Y vimos que son las poblaciones más grandes de hispano-latino, hispana-latina, y lo vemos en cualquier industria. Entonces, ya que calculamos la población hispana-latina y de trabajadores indocumentados, podemos imponerlos porque nada más estamos buscando trabajadores indocumentados que son hispana y latina, y lo podemos imponer en todos estos empleos basado en qué porcentaje están en cualquier empresa. Obviamente, estamos asumiendo algunas cosas y no todo se está reportando bien. Si no se reporta, como Rodrigo dijo al principio, si no está reportando personas de construcción, no vamos a poder analizarlos porque no lo tenemos ese dato. Pero ya tenemos todo eso. Entonces, basado en eso, ya podemos imponer cuántos trabajadores hay y dónde están trabajando. Eso es lo que imponemos. Y como dije antes, basado en eso, tenemos el impacto directo, indirecto, e inducido. Y basado en esto, como imponimos que hay como 4,000 personas trabajando en nuestra estimación baja. Y basado en eso, podemos ver cuánto están ganando directamente, que son como ah, ah, más de 200, 200 millones de dólares, y con un impacto económico de casi ah, de más de 1,000 millones de dólares. Entonces, con eso también podemos ver que hay el dinero indirecto. ¿Cuántas personas tienen empleo? Ya porque hay personas documentadas, hay casi 2,000 personas que están ganando empleo porque hay esos 4,000 personas trabajando. Y ya con esto podemos ver hay como 500 millones de dólares ganados indirectamente por esos trabajadores en este análisis de estimación bajo. Y en total casi hay 2,000 millones de dólares que fueron ganado, producido por estos trabajadores indocumentados. Y eso es nada más el análisis bajo. Podemos ver en el análisis de estimación grande, cuando hay 10,000 trabajadores, que tenemos casi 5,000 millones de dólares que están siendo ganados. Y ellos nada más están recibiendo como 600 millones de dólares. Entonces, podemos ver cuántos hay. Hay casi 10
hay por casi cada 10 personas que estén teniendo empleo indocumentados, hay como 8 personas que tienen empleo que son ciudadanos, que están ganando ese dinero. Y podemos ver que eso sigue todavía con el análisis de los trabajadores temporales. Obviamente los trabajadores temporales, el impacto inducido a lo mejor no es lo mismo que vamos a poder ver, porque a lo mejor no están gastando todo el dinero en Sur de Minnesota, lo están ah, ah, están pagando su dinero y lo que tienen que pagar en otro estado. Entonces, a lo mejor, o a lo mejor en México, entonces hay una limitación ahí, pero vamos a ver, hablar de las limitaciones después. Pero para sumar, hay como en la estimación baja, cuando tenemos que sumamos que hay como 4,000 trabajadores documentados, tenemos como 260,000 millones de dólares de dólares de Estados Unidos que ganan y como 1,2 millones de dólares de estadounidense generan directamente, como hablé, y eso produce como 1,2 mil millones de dólares. Entonces podemos ver esto igual con el análisis de el población a estimación alta. 10 millones llegan a ganar como 650 millones de dólares y producen directamente como 3,000 millones de dólares y producen, incluyendo lo inducido y lo indirecto que expliqué, como um, que están pagando, que están comprando ellos y que es en interacción con otras industrias, como cuatro puntuaciones, 4,700 millones de dólares estadounidenses. Y podemos ver que eso es casi igual con los trabajadores temporales indocumentados, como mencioné, pero al final de cuentas, cuando ponemos todo junto, que ya tenemos que asumir que va a trabajar, obviamente, trabajadores indocumentados, temporal, dinero inducido, tanto igual como los que queden aquí en sur de Minnesota, pero podemos ver que en esas estimaciones hay como ah, 14 millones a 20 millones de trabajadores indocumentados trabajando en el sur de Minnesota y ganan entre 650 millones de dólares a 1,000 millones de dólares que están ganando entre esa población y generan directamente 4,000 millones de dólares a 5,8 mil millones de dólares, que es muy importante para la economía del sur de Minnesota. Y pues, están produciendo, incluyendo producción directo, indirecto e inducido, a 6,5 millones de dólares a 9,3 mil millones de dólares en total. Eso es un ganancia importante y vital para la economía de sur de Minnesota. Finalmente, vamos a estar hablando de algunas limitaciones. Como tenemos que asumir varias cosas cuando estábamos viendo estas poblaciones. El census a lo mejor no va a calcular bien la población. Incluso muchas de las personas que estábamos hablando en las entrevistas dijeron que el census y el QCEW no están reflejando bien, pero tenemos que hacer análisis con los datos que tenemos nosotros. Y también estamos asumiendo que está constante la población, porque sabemos que el presidente de poblaciones migrantes mueve más que otras poblaciones. Y también estamos viendo que la participación es constante, que no están ganando más dinero o que van a estar perdiendo trabajo o ganando más trabajo de un día a otro. Y al final de cuentas, también el número de personas que hicimos la entrevista podrá ser mejor para un proyecto de futuro. Podremos hablar con más, con trabajadores a ver su perspectiva misma, no nada más personas que trabajan con los indocumentados, pero hablar con más personas que saben
de esos datos y saben de la vida de los indocumentados, siendo indocumentados o siendo alguien que está trabajando con indocumentados. Y eh, tam- eh, también sabemos que en el análisis que hicimos, asume varias cosas, asume una relación directo y asume que hay cosas constantes. A lo mejor hay casos de la trabajo indocumentada que es muy diferente que el trabajo no indocumentado, entonces a lo mejor eso no está en el modelo que estamos usando, no está reflejando muy bien el trabajo y todo el apoyo financiero que están ofreciendo los trabajos indocumentados en sur de Minnesota. Entonces, al final de cuentas, en el futuro queremos hacer más proyectos que pueden analizar todo esto con más detalle. Luego, ¿quieres decir algo más? No, solamente muchas gracias por la atención prestada el día de hoy. Esta es la segunda presentación de una serie de 4 presentaciones, como Rigo mencionó anteriormente, para celebrar el mes de la herencia hispana. Entonces, estén atentos para las diferentes presentaciones que vamos a tener que hemos hecho en hacer. Rodrigo, no sé si quieres agregar algo más a eso. ¿No? Que todos tengan un buen día y muchas gracias por escucharnos. Había muchos datos, y yo sé que a veces es difícil escuchar todo eso, pero por favor, ojalá que fue algo interesante que podían ver y es muy importante saber que el trabajo que hacemos, si tenemos documentos o no, todavía podemos contribuir a la economía y a la comunidad más allá que la familia, pero toda la economía y toda la comunidad en cual vivimos. Muchas gracias por escucharnos.